Hola amigos, soy Jackson Zenati. Perdón un poquito porque el Instagram cambió la parte para empresas y ya estamos ingresando aquí. Hoy día vamos a hablar de bienestar animal, ¿sí? Aquí con nuestro especialista y amigo Javi Lorente. Entonces, un momento solo que ya vamos a conectar con Javi, aquí mandando. Nos conectamos. Un momento que Javi está aquí entrando. Ya vamos a empezar hoy día. La idea es hablar un poco de la gestación grupal. Hola Javi, ¿cómo está? Hola Jackson, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Perdón que cambió algo en Instagram y no me dejaba entrar en vivo de ninguna manera, pero ya Yo, yo, estamos. di- yo digo, me he quedado solo aquí por la noche. Aquí. Ah, ¿qué horas son en España, Javi? Son las 12 de la noche ahora mismo. Es Está. medianoche, tarde ya. Y digo, bueno, pues si no aparece nadie, igual me voy a dormir, pero no, no, aquí estoy. Sí, se aparece, perdón que fue yo que ya no sabía esa nueva versión, cómo manejarla, pero perfecto, ya me apareció y entramos. Muy bien. Muy bien, aquí la gente se está conectando, Javi. Un gusto tenerte con nosotros de nuevo aquí. Javi colabora en la parte de gestaciones grupales con Máxico y Máximos aquí para Latinoamérica. Te agradezco mucho, Javi, por este tiempo aquí y principalmente ahora que estás en España, entonces te agradecemos por enseñarnos un poco más sobre productividad, sobre bienestar animal, sobre un poco los modelos de Europa que son los que seguimos nosotros también aquí en Latinoamérica. Un placer, Jackson. Un placer estar con vosotros, siempre con la gente en Latinoamérica, conversar, dialogar y aportar pues lo que se pueda aportar, ¿no? Yo creo que siempre es bueno tener diferentes puntos de vista, tener o captar información de diferentes sitios y bueno, para eso estamos aquí, para conversar un rato, para debatir, para discutir con la gente que se va uniendo también. Saludos a todos, un placer. Así que estoy encantado. Muy bien, gente que se va conectando, se quieren inscribiendo de dónde nos asisten para que podamos ir conociendo un poco de ustedes también. La idea aquí hoy es un conversatorio con Javi para que aprendamos un poco la experiencia grande que él tiene en sistemas diferentes de producción de cerdos y también que podamos aclarar algunas dudas sobre las gestaciones grupales, un tema que es bastante, no digo nuevo, pero para nosotros un tema que va a ser bastante visto en los próximos años, ya que Sudamérica y Latinoamérica, de México abajo, cada vez más van a estar tienen que adaptarse a los modelos de producción, ya que los mercados y los consumidores modernos nos exigen el tema del bienestar animal. Bueno, aquí, Javi, Colombia, Argentina, Brasil, ahí la gente Vi por nos ahí va. gente de Chile también que se unía por aquí alguno. Perfecto, perfecto. Buenísimo. Javi, entonces empezamos aquí. ¿Qué nos puede compartir un poco del sistema? ¿Cuáles son las claves en tu punto de vista para los sistemas de gestaciones grupales? Algo para introducir nuestra conversa de hoy. Bueno, yo creo que lo primero es un poco continuar con lo que tú decías, ¿no? El hilo que tú decías. Es cierto que este tema de las gestaciones grupales ya no es un tema nuevo para Latinoamérica. Por lo menos es un tema que se escucha mucho ya Sí. en Latinoamérica. Hay algunas empresas que ya están trabajando o empezando a trabajar con él, pero la realidad es que sí que es un tema que se escucha más, yo creo todavía que se implementa. O sea, es verdad que se habla mucho de él, pero creo que sí que, aunque hay empresas que están tratando de empezar a ponerlo en marcha, todavía no tiene un gran desarrollo práctico, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y yo Claro. creo que esa es la idea de este conversatorio también y lo que yo siempre digo cuando hablo con la gente en Latinoamérica, ¿no? Nosotros llevamos trabajando con estos sistemas obligatoriamente desde el 2013, es decir, llevamos ya más de 7 años trabajando con ellos obligatoriamente en las granjas, al menos aquí en España, pero por ejemplo Dinamarca lleva trabajando con estos sistemas desde el 2004 o 2005. Uf. Por lo tanto, llevan mucho camino o llevamos mucho camino recorrido
muchas experiencias obtenidas con el trabajo, con el manejo de los sistemas, muchos errores cometidos, eso también lo digo siempre, muchos errores cometidos, y yo creo que ese proceso de aprendizaje que podemos o que debemos trasladar a Latinoamérica también, en ese proceso de aprendizaje yo siempre muchas veces hablo de eso, ¿no? No de lo bien que lo hemos hecho o lo que hemos hecho bien, sino que hemos hecho mal. Y sobre todo Claro, aprender de lo que hemos hecho mal, pues para no vuelva a ocurrir, ¿no? claro. En- Y España siempre, España y Europa en sí, creo que siempre están en la vanguardia de las tecnologías, ¿no? Yo creo que hay dos polos, Europa y Estados Unidos más o menos que llevan tecnología, pero yo creo que la conciencia del mercado consumidor, a quien compra la carne de cerdo, viene empujando más. Y yo creo que Europa entonces se puso adelante. Yo sé que Estados Unidos ya está bastante avanzado también en ese tema, pero yo creo que es importante que en un momento nos va a llegar eso. Yo creo que en los próximos 5 o 10 años máximo, las empresas que compran carne ya van a decir, te compro si tú tienes las reglas de bienestar animal, si tú tratas bien los animales, que son, yo creo que los puntos claves ahí de un sistema es pensar en el animal también, no solamente dejar en una jaula todo el tiempo, porque no es el más correcto y no es lo que dice la OIE para el bienestar animal, ¿no? Sí, y yo creo que hay una diferencia, o sea, al final Europa, yo creo que a nivel tecnológico posiblemente tampoco estamos tan diferenciados de Estados Unidos, como dices, o de otros países, pero sí que yo creo que a nivel regulatorio y a nivel social, por ejemplo, Europa siempre ha sido mucho más exigente Claro. en lo que, por ejemplo, a bienestar animal se refiere que otros países como Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya solo por la presión social, por las regulaciones, por la normativa, porque, como sabéis, imagino que ya hoy en día todo el mundo está al tanto, pero en Europa las gestaciones grupales no llegan en muchos casos por una decisión de los productores, llegan por una decisión normativa, por ley. Entonces, es algo que no nos ya no discutimos porque es algo que tuvimos que implementar sí o sí, pero que hemos aprendido a convivir y a vivir con estos sistemas y de hecho hemos aprendido a sacarles mucho partido. Y de lo que en su momento fue una obligación, ahora digamos que tenemos pues como un éxito y sabemos sacarle un mayor partido que por ejemplo a los sistemas convencionales. Perfecto. Y hablando un poco de los sistemas, entonces, Javi, yo sé que en Europa se probó muchas cosas, de lo más sencillo al más moderno y más electrónico. ¿Nos puede comentar entonces un poco los sistemas que hay, para qué lado va la gente hoy día y para que podamos conocer un poco las opciones que tenemos aquí en Latinoamérica también con espejo en Europa? Mira, al final, en realidad, sistemas de gestaciones grupales habría muchísimos, ¿no? Y de hecho, antiguamente se producía, seguro que si voy a más de una granja en Latinoamérica, en zonas más rurales, zonas más pequeñas, granjas más familiares, la gente tendrá a las cerdas todavía en grupos, dándoles de comer en el suelo, etcétera, etcétera. Yo creo que sistemas de gestaciones grupales hay muchos. Ahora, si nos vamos directamente un poco ya a pensar en sistemas que sí que se siguen utilizando hoy en día, o los sistemas que marcan la tendencia de trabajo hoy en día en las nuevas granjas que construimos, yo posiblemente me reduciría a tres sistemas fundamentalmente. Y esa es una de las primeras claves cuando hablamos de gestaciones grupales, ¿eh? Y luego hablaremos más de esto, pero la primera clave es elegir el sistema que vamos a utilizar, porque de la elección de este sistema dependerá todo lo que venga después, cómo vayamos a diseñar los parques, cómo vayamos a plantear el manejo y muchas otras cosas más que ahora luego conversaremos, ¿no? Pero sí que es una decisión clave. Es una decisión clave y también es una decisión que yo siempre digo, no todos los sistemas son válidos para todas las granjas
o para todas las producciones. En cada caso habrá que analizar las condiciones de la empresa, las condiciones de la granja, dónde están ubicadas, la disponibilidad que tiene de accesos a recursos, etcétera, etcétera, y en ese caso elegir el sistema que más se adecue a este tipo a su situación en concreto, ¿no? Hoy en día te diría que uno de los sistemas que se sigue utilizando también en Europa con cierta frecuencia sería el sistema de semibox, ¿eh? El sistema de semibox con dosificador, con un Individual. dosificador individual por cerda, que puede ver, hay dos variantes. Una es utilizar un dosificador normal, convencional por cerda, y otro sería utilizar unos dosificadores que se llaman de caída lenta, que no sé si en Latinoamérica son muy conocidos. Jackson, no No. sé si lo has oído hablar de ellos alguna Normalmente vez. solo los dosificadores tradicionales que lo abres una vez y cae y alimentas solo las cerdas juntas. Más o menos lo que se utiliza aquí en Semibox. Los dosificadores de caída lenta al final la base es la misma que un dosificador convencional. Lo único que pasa es que tiene un sistema doble de espiral normalmente, que lo que hace es que el pienso no vaya cayendo todo de golpe al comedero. Lo que Ah, hace es que perfecto. hace que el pienso vaya cayendo poco a poco. Esa regulación, esa velocidad, eso se puede regular, ¿eh? Entonces, bueno, tiene una serie a lo mejor, mejoras, o podría tener alguna serie de mejoras sobre el control de la velocidad de caída del pienso y por lo tanto la velocidad de ingesta de las cerdas, pero realmente, si te digo la verdad, es un sistema que estos sistemas de caída lenta se empezaron a utilizar bastante al principio. Ahora mismo, hoy en día, el sistema de semibox que más se utiliza sería el del dosificador convencional, ¿eh? Perfecto. Entonces, el sistema, yo te diría hoy en día sistema de semibox. Luego te diría una jaula de libre acceso autoblocante. Ese es el otro sistema que también se utiliza con cierta frecuencia Claro. Que esta, vamos a en decir, si Europa. la cerda entra y se cierra así con su cuerpo entra y bloquea atrás y no entra ninguna hasta que esta salga. Sí, Eso es una jaula como la que podemos tener normal habitualmente en nuestras granjas, en las jaulas individuales, pero que como tú dices, normalmente la jaula siempre está abierta, a no ser de que la cerda entra dentro, normalmente tiene unos mecanismos que cuando entra empuja con la cabeza y la puerta baja y se queda per- bloqueada. Algunas perfecto. son así, otras son simplemente abren la puerta está abierta, cuando la cerda entra empuja esta puerta y bloquea la de atrás. De forma Perfecto. que cuando la cerda está dentro de la jaula, ninguna otra puede entrar a molestarla, Perfecto. podríamos decir. Perfecto. Ese sistema de jaulas de libre acceso autovolcante también se utiliza con frecuencia en las granjas aquí en Europa. Y luego el tercer sistema que pondría, y no, lo dejo para el último, pero no es ni mucho menos el último, posiblemente te los estoy poniendo por escala de desarrollo o de complejidad del sistema, y también para lo bueno y para lo malo, sería Claro. el sistema ASF, ¿no? El sistema electrónico de alimentación, en las diferentes variantes que puede tener el sistema electrónico de alimentación y que ahora comentaremos un poquito, ¿no? Perfecto. Muy bien. Entonces, más o menos, ¿cómo tú ves de esos tres sistemas? ¿Cuál más se usa hoy día? ¿Cómo ves más o menos en Europa esos tres tipos de sistemas? Yo te diría que si, por ejemplo, si nos vamos al norte de Europa, si nos vamos a Dinamarca y todos estos países, normalmente te diría que más o menos estaría usando un 50% de jaulas de libre acceso autoblocantes y un 50% aproximadamente de ASF, de Electronic Show Feeding. En España, hoy en día, no te sabría dar un porcentaje aproximado o muy exacto, Sí, pero sí, sí te sí. diría que a lo mejor se mueven entre un 60% de sistemas electrónicos, más o menos, un 60-70, y un 30-40 del resto de los sistemas. Sí que es verdad
que esto ha tenido como una evolución, ¿no? Y también es interesante repasar un poco la evolución para entender cómo se ha movido, cómo se ha desplazado el uso de estos sistemas. Muy bien. Cuando empezamos a trabajar con ellos y sobre todo tuvimos que remodelar muchas granjas, adecuar muchas granjas a gestaciones grupales, mucha gente pues empezó a utilizar sistemas lo más sencillo posibles, ¿no? Al final tenían sus dosificadores en la granja, tenían sus jaulas, muchos de ellos lo que hicieron fue cortar las jaulas y reducir un poco el censo de animales, porque por espacio, por superficie legal, necesitaban más metros cuadrados por cada cerda, pero sin cambiar demasiado, ¿no? Sin cambiar muchísimo más. Perfecto. Claro, esto era un sistema muy fácil de adaptar, pero ni el suelo, ni la superficie, ni el diseño del parque estaba bien pensado, por lo tanto empezó a generar bastantes problemas, ¿no? La gente, cuando empezamos a ver estos problemas y empezamos a construir esto, claro, ten en cuenta que en los últimos 10 años en España se han hecho muchísimas granjas nuevas, muchas granjas nuevas. Cuando empezamos a hacer granjas nuevas, empezamos a implementar la gran mayoría de granjas sistemas electrónicos de alimentación, ¿no? Los electronic sow feeding. Al principio, sobre todo el sistema de electronic sow feeding que conocemos como el de túnel de alimentación, ¿no? El sistema donde la cerda entra por un sitio, pasa por la máquina electrónica, por el túnel de alimentación y sale por el otro lado, ¿no? Las cerdas... Sería como el sistema automatizado que lee el chip para dejar la cerda entrar en la máquina. Eso es, las cerdas llevan un chip, cuando la puerta le lee, hay sistemas que llevan puerta donde el chip, hay otros que la puerta está abierta, la cerda entra dentro y el chip solo lo lee el comedero, pero Perfecto. Igualmente lo que siempre tienen que hacer las cerdas es salir por delante, ¿no? Entonces, este sería el sistema que más se empezó a utilizar en las granjas nuevas, cuando empezamos a construir granjas nuevas en los últimos años, digamos, desde que entró la normativa en 2013, las granjas que se iban haciendo nuevas, este era el sistema que más se venía implementando. ¿Y hoy día se cambió un poco? ¿Cómo está? Sí, la realidad es que este sistema ha tenido como muchos blancos y negros, que le diríamos aquí, ¿no? Es decir, granjas donde ha funcionado muy bien y sistemas donde ha funcionado, granjas donde ha funcionado muy mal. También con cierta lógica, ¿no? Porque es verdad que empezamos a poner este sistema y tampoco teníamos todo el conocimiento de cómo utilizarlo. No sabíamos bien cómo funcionaba del todo y además de eso, pues es un sistema complejo. Es un sistema electrónico, es un sistema que depende también muchas veces a lo mejor había grupos donde teníamos grupos con un solo punto de alimentación, por lo tanto, si se estropea o pasa algo, los animales se quedan sin comer o se quedaban sin comer, porque no habíamos pensado en eso al principio. Ahora a lo mejor ya conocemos los problemas y empezamos a pensar en eso, ¿no? Pero entonces no. Entonces, ¿qué pasó? Esta evolución nos fue llevando a que se empezaron a hacer granjas donde ya no se ponían tanto estos sistemas, sino se volvieron a poner o se empezaron a poner jaulas autoblocantes, de estas de libre acceso que comentábamos, pero las jaulas autoblocantes de libre acceso tienen algunas ventajas también y algunos inconvenientes, ¿no? Tienen una ventaja, y es verdad, es que cuando la cerda está dentro de la jaula protegida está tranquila, está muy tranquila, por lo tanto puede comer tranquilamente y no es molestada por las demás. Pero también tiene algunas desventajas, y es que la primera es que es el sistema sin duda alguna más costoso de todos. Es el sistema más caro, porque al final es el sistema que las jaulas en sí, lo que es toda la jaula, es costosa. Y sobre todo pensar que en este sistema hay que poner una jaula por cada cerda, por lo tanto, toda tu gestación tiene que tener jaulas de este tipo. Y luego la superficie que necesitas para colocar todas estas jaulas y además
tener un espacio libre para que los animales se muevan, pues es mayor. Por lo tanto, Claro. son sistemas que resultan algo más costosos que los sistemas ASF o que los sistemas de dosificador de semibox. Por lo tanto, es un sistema que sí que se ha utilizado y sí que se han montado granjas con estos sistemas, pero al ser más costoso, bueno, la gente se lo piensa. ¿Eh? Claro, y también no vas a poder poner un dosificador electrónico por celda porque ese dosificador se hace para 15 o 20 celdas, es un costo, pero si hace individual, esto te Exacto. eleva mucho y vas a tener menos control de lo que consume la cerda o esa información individual. Claro, Totalmente. De hecho no tienes en estos sistemas ningún control individual de las cerdas. Yo siempre digo que sí que tienes una seguridad de que la cerda tiene un consumo mínimo, ¿eh? Porque claro, como la cerda está en su jaula, dentro protegida, pues cuando le cae su ración de pienso, o sea, o el pienso del dosificador, nadie le va a molestar, por lo tanto puede comérselo todo. Pero tú no tienes un control individual porque no sabes qué cerda va a entrar en cada jaula cada día. Por claro. lo tanto, es imposible. Y como tú dices, no puedes tener un comedero electrónico por cerda porque sería muchísimo más caro. Más caro. Y Entonces, sí. sí, sí, dime. No, solo eso me llamó la atención, Javi, no sabía de esa información, que se empezó más por los electrónicos automatizados y entonces después de eso se fue yendo las estaciones ISF para estas estaciones un poco más sencillas, mecánicas que dan menos costo de mantención, pero necesitas un poco más de máquinas por celda, ¿no? Entonces son máquinas menos costosas, que tienen menos mantención, pero necesitas más máquinas. Más o menos por ahí entonces va la cosa por lo que entendí. Sí, al final, hoy en día, yo conozco proyectos que se están poniendo ahora en marcha de 3.500 cerdas aquí en España y algunos de ellos están volviendo a poner con sistemas de semibox, de sistemas de semibox con dosificadores, pero en este caso ya muy bien estudiados, con el diseño del parque muy bien hecho, los suelos muy bien hechos. ¿Eh? Esto es un sistema relativamente sencillo, Perfecto. relativamente barato. Las cerdas no necesitan prácticamente aprendizaje, pero volvemos de nuevo al mismo inconveniente del que hablábamos antes, ¿no? No podemos tener un control individual del consumo de los animales porque no vamos a tener un dosificador electrónico por cada cerda, Claro. vamos a tener dosificadores convencionales. Entonces sí que es cierto que la tendencia hoy en día, o por lo menos diría que algo que se está utilizando con bastante frecuencia y poniendo en marcha, pues son estos sistemas electrónicos que hacen como una mezcla entre lo que sería la jaula de libre acceso y el comedero electrónico tradicional, ¿no? Al final, Perfecto. este tipo de sistemas de gestación grupal, que normalmente son para alrededor de 18 o 20 cerdas cada máquina, más o menos, si no estoy equivocado, yo creo que se mueve por ahí. Sí, de Eh, 15 a 20 más o menos, yo creo. pues este tipo de sistemas sí se viene utilizando hoy en día con bastante frecuencia, porque al final son sistemas que los animales aprenden relativamente rápido a utilizarlos. Son sistemas que pues, el animal entra y dentro de la jaula sigue estando protegida, pero además son sistemas que sí que nos permiten, y sobre todo yo hoy en día es hacia donde más iría, ¿no? Desde mi punto de vista, de la eficiencia, sí que nos permiten un control individual del consumo de cada cerda, ¿no? Entonces yo creo que son hoy en día sistemas que sí se están implantando con frecuencia en nuestras granjas. Perfecto, Javi. Y yo creo que aquí también nosotros tuvimos bastantes ejemplos y empezó los primeros proyectos ya hace más de 5 o 6 años. Yo ya veo granjas que empezaron a implementar los proyectos así. Y realmente con las más automáticas, que son neumáticas, necesitas un compresor para hacer la puerta abrir y cerrar de acuerdo con la lectura del chip. Y se está cambiando un poco eso justamente porque se necesita mantención, no hay las empresas aquí en Latinoamérica cerca, necesita llevar de Europa o de Estados Unidos o de otras partes esas máquinas y normalmente si tiene un problema y la puerta no abre, una cerda para
una máquina para 60 cerdas, ya te quedas sin qué hacer, ¿no? Porque no hay otra. Entonces, yo creo que las máquinas más mecánicas vienen para dar un poco menos de trabajo, no necesitar un compresor, no tener tanta esa parte neumática funcionando, y por eso esas de libre acceso, que solamente va a leer el chip y va a caer, está un poco más de moda justamente porque simplifica un poco el proceso y también da un poco más, yo creo, también la cuestión de, Javi, que hablamos del movimiento natural de la cerda, porque cuando tiene una que la cerda entra por atrás y sale adelante, ya otra entra con el chip, ahí lo lee, lo libera y ya va empujando la otra enfrente. No tiene un movimiento normal a veces de más de 15 minutos para comer. Si quieres comer despacio, tienes que comer rápido porque otra te empuja también. Sí, a ver, yo creo que yo te diría que sí que es verdad, o sea, y yo creo que estos sistemas, y yo siempre lo digo, estos sistemas electrónicos de máquinas tipo túnel funcionan, Sí, sí. y funcionan muy bien. Y yo he tenido mucho éxito con ellos, pero también, como tú dices, tienen una serie de condicionantes. Es decir, tienen una serie de riesgos y una serie de condicionantes que hay que conocer y que hay que saber manejarlos y no siempre se pueden manejar. Entonces, Claro. yo tengo mucha experiencia con este tipo de sistemas porque, como te digo, de hecho, estos sistemas de más mecánicos de ESF no son estos sistemas no llevan tanto tiempo en el mercado. Los primeros sistemas fueron los otros, por lo tanto, llevamos más tiempo trabajando con ellos y he tenido Claro. muy buenas experiencias con ellos, pero también he tenido muy malas experiencias con ellos. Claro. Entonces, es verdad que tienen una serie de condicionantes que tienes que saberlos y que tienes que conocerlos y que posiblemente pues haya sitios donde no puedas solucionar esos condicionantes, ¿no? Al final, por ejemplo, o sea, tú tienes lógicamente, tienes que entrenar muy bien a las cerdas en estos sistemas tipo túnel, porque los animales necesitan aprender a entrar dentro de la máquina, necesitan saber que la comida está al fondo cuando llegan del túnel, necesitan saber que luego tienen que salir por el otro lado. Tienes que entrenar bien a las cerdas. Para entrenar bien a las cerdas tienes que tener personal cualificado, personal muy bien preparado. También, que yo siempre digo que tener personal muy bien preparado y muy cualificado no es ningún problema, es lo que deberíamos tener Es la siempre clave. en todas las granjas, pero la realidad, y seamos realistas, y tú lo sabes bien que visitas también muchas granjas como yo, la realidad es que no siempre pasa. Exacto. Y a veces tenemos problemas para encontrar buen personal, bien capacitado, entrenarlos bien, y por lo tanto tenemos que ser conscientes de eso y pensar que a lo mejor si no podemos tenerlo, pues no tenemos que optar por vías más sencillas, ¿no? Entonces Perfecto. yo creo que ahí está la clave. La clave es ser que nosotros entendamos bien cuál es la situación de nuestra granja, cómo es nuestra granja, por ejemplo, lo que tú hemos hablado alguna vez, si tú tienes granjas muy pequeñas, granjas de un tamaño pequeño, en una zona donde no tienes acceso muy complicado a la electricidad, pues lógicamente no vas a apostar por un sistema electrónico Claro. de alimentación porque no va a funcionar, es evidente que no va a funcionar. Ahora, si tú tienes un sitio donde la electricidad es estable, una granja grande donde tú puedes dimensionar bien tus grupos, pues bueno, ahí tendrás que elegir otro tipo de sistemas, ¿no? Yo creo que ahí está la clave. La clave es analizarnos bien y decidir en función a lo que a nuestro propio sistema o al sistema que vamos a implementar. Yo creo que hablaste todo, Javi. Yo creo que hay espacio y van a continuar todos los tipos de sistemas, ¿sí? Yo creo que el sistema ese de Semibox, el sistema más sencillo, que exige menos de la gente, exige menos de entrenamiento, exige menos personal capacitado, porque la cerda va a entrar y va a tener su Semibox ahí, va a comer y va a estar.
las autoclavantes, como nos dijiste, bueno, tiene su particularidad que tiene una jaula por ser, entonces nos va a elevar un poco el costo y debe ser más o menos como va a ser un sistema ISF, más o menos cuestión de costo. Y claro, el sistema ISF debemos elegir bien justamente eso, la parte de entrenamiento de la gente, de tener bien los protocolos, estar seguro de lo que estamos comprando, que vamos a tener un soporte técnico adecuado, porque podemos nos meter en situaciones malas que nos dan baja productividad. Yo creo que los sistemas de gestaciones grupales pueden mantener nuestra productividad al mismo que gestaciones en jaulas, pero debemos saber bien nos adaptar a este tipo de proceso. Sí, 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 sin duda. Y todos los sistemas de gestaciones grupales, trabajemos con el que trabajemos, como decíamos al principio, tienen una serie de condicionantes y unas claves que tenemos que entender, ¿no? Como tú dices, o sea, yo creo que podemos tener granjas trabajando con gestaciones grupales con la misma productividad que granjas trabajando con jaulas convencionales o incluso con mejor productividad, pero pero sí tenemos que saber o estudiar bien o analizar bien los condicionantes o las claves que pueden requerir estos sistemas. Por ejemplo, hablamos de algunas, si te parece, o comentamos algunas de las claves Sí, que pueden tener estos sistemas. Y en todos, os voy a poner algunos ejemplos claros. Por ejemplo, lógicamente, el diseño que hagamos del parque, ¿no? El diseño que hagamos del parque del grupo va a ser determinante. Las áreas de descanso que hagamos y el ser capaces de separar bien la área de descanso de la área de alimentación o de la área de defecación. Y cuando hablamos de esto, a veces tú decías, dice, los sistemas de semi-box son sistemas más sencillos, donde tú pones un grupo más pequeño de cerdas y las cerdas se van a adaptar fácilmente. Pero también hemos tenido problemas, muchos problemas con los sistemas de semi-box, porque, por ejemplo, hemos hecho sistemas de semi-box con parques demasiado estrechos, a lo mejor muy largos y muy estrechos, ¿no? Donde, digamos, los animales no tenían una buena circulación o de un sitio a otro. Y al final eso supone o genera enfrentamientos entre los animales. Y los animales al final se pelean por dos motivos, fundamentalmente. Uno es por comer y el otro es por descansar, porque le molesta la de al lado. Entonces, cuando no hay espacio suficiente para que los animales se muevan de un sitio a otro sin tener que entrar mucho en conflicto con las otras cerdas, eso va a suponer problemas. Por lo tanto, el buen diseño de las zonas de descanso y de alimentación va a ser, claro, evitar estos cuellos de botella. ¿Qué más te diría? Te diría la alimentación, por ejemplo. Otro tema importante. No podemos pensar que podemos manejar gestaciones grupales con la misma cantidad de alimento que las gestaciones individuales, con jaulas individuales. Sí o sí, estos animales que van a estar en gestaciones grupales van a requerir un poco más, van a tener unas necesidades algo mayores que las cerdas en gestaciones individuales, porque al final una cerda que está en una gestación grupal se mueve, se claro. mueve, se está moviendo de un sitio a otro, se mueve para comer, se mueve para ir a la zona de descanso, se mueve para ir a beber. Una cerda que está en una jaula individual no se mueve para nada, solo se levanta y se tumba. Por lo tanto, siempre una cerda en gestación grupal va a requerir un poco más que la cerda en jaula individual. Ojo, posiblemente si le damos ese poco más, luego nos lo va a devolver en productividad, porque a lo mejor cuando llegue el momento del parto nos van a disminuir los nacidos muertos, porque la cerda va a tener un parto más rápido, que eso está demostrado, o va a tener una serie de condicionantes que nos van a ayudar. Pero hay que saberlo. Normalmente, aproximadamente, te diría, no sé, un 4, un 5% más de alimento van a requerirte las cerdas que están en gestación grupal. Y tenemos pruebas que demuestran esto, ¿eh? O sea, granjas donde hemos tenido problemas
y teníamos fallos de fertilidad en las cerdas y demás, y además al final la solución ha sido incrementar un poquito ese porcentaje de alimentación y con eso hemos mejorado esta situación. Qué interesante, Javi. Bien interesante porque yo nunca había escuchado eso de, claro, del consumo mayor, siempre, claro, del bienestar animal, que las cerdas van moviendo más y realmente tiene todo sentido. Y para mí me gusta esa idea porque, claro, el desafío va a ser mantener el score corporal de las cerdas, ¿no? Porque, claro, una puede comer más, otra menos, puede estar al lado, comer un poco. Entonces, es el gran desafío, yo creo, mantener ese score bueno en la cerda, ni tan gorda, ni tan flaca, para que pueda realmente mantener su gestación, tener un parto bueno, menos natimortos y más, y los nacidos vivos como queremos en gestaciones normales. Claro, y mira, eso es un punto muy bueno, porque fíjate, cuando yo hablo de dar ese porcentaje de más de alimentación, hay gente que puede pensar, bueno, pues entonces, claro, esto nos va a costar más dinero, ¿no? Porque vamos a aumentar toda la alimentación de nuestra granja. Pero ojo, si utilizamos sistemas donde podemos individualizar la alimentación, vamos a ver cómo eso no es cierto. O sea, es decir, a cada cerda sí que vamos a tener que darle a lo mejor ese 3, 4, 5% más. Pero a lo mejor una cerda necesita esto y la otra necesita esto. Y antes les estábamos dando a todas esto. Claro, Entonces, es decir, antes podíamos estar de media en la granja en total, utilizando mucha más comida, porque no éramos capaces de individualizar el manejo de la claro. alimentación a cada cerda. Y ahora sí que vamos a poder hacerlo porque tenemos sistemas que nos lo permiten. Por lo tanto, no confundir cuando hablamos de ese incremento de alimentación, no pensar que el total de la granja va a tener que usar más alimento. No. Cada cerda va a tener que usar un poco más de alimento, pero si optimizamos bien el manejo, no tiene por Claro. qué incrementarnos el total de pienso que vayamos a consumir. Y ves, Javi, que eso es trabajar diferente, ¿no? Yo estuve en una granja que tiene el sistema de ISF de máximos adentro y un trabajo de un operario es todo el día pasar en los corrales para revisar el score de las cerdas y ajustar el tratamiento. Porque si una cerda gorda, ya se va ajustando. Porque no queremos una cerda gorda justamente por los problemas de parto. Y las que están flacas, ajustar para dar un poquito más, justamente para que llegue a parto en su condición ideal y no sufra tanto en lactancia también. Entonces, se cambia un poco los manejos, me parece, y un poco lo que la gente está haciendo es yendo más al detalle, porque, claro, yo creo que ahí está la clave, ¿no? Gestionar la cerda de manera individual es el punto de una gestación grupal. Y también de nuevo es muy buen punto, Jackson, buenísimo, porque muchas veces cuando empezamos a trabajar con gestaciones grupales, al principio la gente pensaba que esto era al contrario, ¿no? Que lo que íbamos a hacer es dejar a un grupo de cerdas en un parque y entonces ese grupo de cerdas estaba ahí y no había que hacer nada, ¿no? Era como están ahí, están tumbadas, se levantan, comen y ya está, es sencillo. Menos trabajo en la gestación. Y como tú dices, no, no es cierto. En realidad, para manejarlo bien y para sacarle rendimiento productivo y eficiencia también económica al sistema, tenemos que individualizar el manejo de esos animales. Tenemos que entrar todos los días en los parques, levantarlas, observarlas, mirar si hay alguna que tiene algún problema o no, mirar si ha comido bien, jugar con la regulación de la alimentación. De eso se trata. O sea, los sistemas nos lo permiten. Si no le sacamos ese rendimiento al sistema, no tiene mucho sentido. O sea que no es al contrario, como dices, como muy bien dices, o sea, no es trabajar menos, es trabajar distinto. Es reorganizar el trabajo y hacerlo de una manera mucho más eficiente, yo creo. Buenísimo. Javi, muy buena información. Aquí ya vamos con 43 minutos de live. Me gustaría ir como haciendo un cierre para abrir las preguntas de la gente que nos acompaña aquí. Entonces, más o menos, lo que veo de mi punto de vista es lo que comentaste. La parte de los semi-box sería la parte más sencilla para gente que no quiere cambiar mucho sus manejos. Pones un dosificador individual y cada cerda va a tener su semi-box y va a tener
su dosificador. Las jaulas autoblocantes sería algo con más control para la cerda, no pelear, estar sola ahí, más tranquila, pero te lleva un poco más de inversión. Y las estaciones de electrónica de alimentación de cerda, los DSF, serían más para quien quiere acompañar más el movimiento individual de la cerda, controlar mejor el proceso productivo, ¿sí? Tener ese control de la productividad más a la mano, pero que también va a ser una inversión un poco más grande y necesita gente ahí preparada para trabajar con los sistemas. Más o menos, Yo creo que así es. yo creo que lo has resumido, lo has sintetizado perfecto, Jackson. Yo creo que lo has dejado. Es que creo que no tengo que añadirte nada más porque la síntesis es muy buena. O sea, yo solo te digo, solo te diría que, por ejemplo, yo conozco la gente, por ejemplo, que no ha trabajado nunca con gestaciones grupales, pues sé que hay gente que, por ejemplo, está empezando a utilizar sistemas de semi-box, por lo menos en algún sistema pequeño, pues para ver un poco cómo se comportan los animales, ¿no? Pero yo creo que el resumen que has hecho es perfecto y yo creo que el sector nos lleva, sin duda alguna, aunque nos lleve más despacio o más deprisa, pero el sector nos va a llevar sin duda alguna a la tecnología, al control de la información, a la gestión individual de los animales. Yo creo que en la medida en que entendamos esa individualización de los animales, vamos a mejorar y vamos a aumentar productividad y eficiencia en nuestras granjas. Esto requiere tiempo, ¿eh? Y hay gente que a lo Claro. mejor necesita ir más despacio. Pero si tú me dices hacia dónde vamos, hacia dónde va el sector, sin duda alguna, el sector tiene que ir hacia un control individual de lo que pasa con cada animal. Muy bien, Javi. Bueno, gente, si tienen preguntas, nos van escribiendo aquí, si tienen dudas al respecto de las ISF, de gestaciones grupales, de semibox, de todo eso, nos pueden ir comentando aquí. En cuanto, Javi, yo quería hacerte una pregunta. Aquí nosotros en Latinoamérica también Adelante. pensamos bastante en productividad. Pero como tenemos granjas con semibox llegando a 36, 37, 38, tenemos granjas con sistemas de gestaciones grupales con ISF también llegando a esa productividad top ahí, porque yo sé que Europa tiene muchísima productividad, pero ¿ves eso también con ese tipo de sistema? Sí, sí, sí. O sea, ¿te refieres a si Latinoamérica es capaz de llegar a esas productividades con esos sistemas? O, No, no, sí, con ese sistema se consigue tener productividades top como 35, 36, 37, que es donde queremos sí, llegar sí. nosotros aquí en Sudamérica. Por supuesto, por supuesto. O sea, el ejemplo es claro, si tú miras la base de datos de referencia nacional, por ejemplo, en España, las mejores granjas, bueno, las mejores granjas, mira, es muy sencillo, en España no hay granjas que ya no trabajen sin Claro. gestaciones grupales y las mejores granjas están ya produciendo 39 lechones al año. Y en Dinamarca también hay granjas produciendo ya, llegando a 40 lechones, y todas trabajan con gestaciones grupales. Uno u otro sistema, pero todas trabajan con gestaciones grupales. Por lo tanto, seguro que sí, seguro que bien manejado, bien diseñado y bien entendido el sistema que utilicemos, va a poder, se va a poder llegar a esos números. Buenísimo. No, y eso está bien interesante, Javi, porque aquí nosotros estamos llegando a 35, 36 de estado por año y muchas granjas aún con los sistemas de gestaciones convencionales con jaula y creo que es como un miedo de la gente, pero voy a perder productividad o no. Eso muestra que con la experiencia que se tiene en Europa se puede llegar hasta más que eso, entonces. Claro, claro, claro. Seguro, seguro. Muy bien. Bueno, aquí Fernando Iturrieta mandó una pregunta, ¿cómo se puede trabajar con un destete de 150 semanales para controlar las peleas? Bueno, no entendí bien la pregunta aquí, no sé si entendiste, Javi.
Imagino que Fernando dirá, entiendo que cuando se refiere a un destete de 150 semanales se referirá a 150 cerdas semanales, ¿no? O sea, como a lotes de 150 animales. Em, a ver, yo en este caso le diría a Fernando, ¿no? Lógicamente, lo mismo, habría que analizar un poco la situación en concreto y entenderla bien, ¿no? Pero yo creo que cuando tienes lotes tan grandes de cerdas, lo que suele pasar es que suele haber, dentro de un lote de 150, tienes cerdas primerizas, cerdas de segundo ciclo, cerdas de tercero, cuarto, quinto, cerdas más grandes, cerdas más pequeñas, cerdas más gordas, cerdas más delgadas. Yo lo que le diría a Fernando es que cuando tú trabajas con grupos grandes de cerdas, tú tienes también la posibilidad, depende del sistema que utilices, de clasificarlo, de agruparlo y de, digamos, llevar los animales, por ejemplo, las primerizas por un lado, independientes, llevar los otros lotes o ciclos de cerdas por otro lado. De esta manera, si tienes una mayor igualdad en las condiciones en la condición de la cerda, posiblemente pueda reducir un poco las peleas que se produzcan por esta jerarquía que pueda haber en el grupo. Buenísimo. Muy bien, Javi. Aquí tengo otra pregunta a Marcelo Crispín de Bolivia. Amigo, mucho gusto verte nuevamente aquí. Obrigado por acompañarnos. Una consulta. Te comentaba sobre una persona que controla la condición corporal. ¿Este manejo lo hace con el uso de caliper o observación normal? Bueno, hay varios métodos que funcionan. Yo creo que no es el caliper o la condición 1 al 5, gorda, flaca, delgada es el que funciona. Yo creo que es el mejor, que mejor se adapta a cada granja. Entonces, oye, el caliper para mí es la herramienta más avanzada que conozco aquí en Latinoamérica, que te da un score más preciso. Pero en ese punto aquí, Marcelo, lo que yo comento es que cada cerda, si tú identificas que está delgada, entonces tú anotas en el sistema, ahí del sistema del ISF, por ejemplo, y lo va a decir, mira, esa cerda, vamos a decir, un más básico, de 1 al 5. Entonces, ese es un score 2. Bueno, quiero llegar al 3, entonces tengo que dar un poco más de alimento. Lo aumenta 10%. Tengo una hembra score 5 que está comiendo más, entonces lo voy a bajar para un score a 10% de alimentación. Es más en este caso que comento nuestra experiencia y que ha sido bastante exitosa porque se alinea mejor. No sé, si tenemos un sistema de semi-box, es mucho más difícil porque no conseguiremos limitar la comida, porque está abierta para ir en cualquier lado, entonces es más difícil controlar eso. Pero en sistemas con máquinas ISF, nosotros podemos realmente hacer eso y ajustar el nivel de la dieta o la cantidad de la dieta que se da una cerda. Yo te diría que en la práctica, en mi experiencia práctica, al final yo creo que el caliper, también estoy de acuerdo, es una herramienta buenísima, digamos, un poco para controlar la condición corporal de la cerda. Desde un punto de vista práctico de un uso diario, posiblemente no es lo que más vengamos utilizando hoy en día en nuestras granjas. Lo usamos para calibrarnos a nosotros mismos. Es decir, para que nosotros seamos capaces de establecer un criterio lo más objetivo posible de cómo está la cerda, de si la cerda está más gorda, está más delgada o no. Una vez hemos establecido ese criterio, la observación visual diaria es lo que más se va a utilizar. Para mí aquí lo importante es que las personas que estén haciendo este trabajo siempre sean las mismas personas y que esas personas estén bien entrenadas. Es decir, que yo no vaya hoy a evaluar la condición corporal de la cerda y mañana venga Jackson y la evalúe él. No, que sean las mismas personas, el mismo equipo de trabajo, el que haga esto diariamente, porque ellos van a ser los que realmente van a tener una medida muy bien evaluada. Y además de eso, como dice Jackson, si además de eso son ellos mismos los que diariamente tienen un sistema en el que pueden controlar la alimentación, si le suben o le bajan alimento a la cerda y pueden controlar lo que va consumiendo la cerda, seguro que se van a ajustar mucho a la alimentación individualizada que estamos buscando. Buenísimo. Muy bien, Javi.
Otra pregunta aquí de Fernando Leonetti de Argentina. Estuvimos en contacto hace unas semanas y esa es bastante buena, Javi, porque pasó con este cliente que tiene una cantidad de cerdas en sistemas automáticos, una máquina para 60 cerdas con entrada neumática y quieren migrar para la estación de autocaptura, que es 15 o 20 cerdas más o menos, pero está siempre abierta. Pero la gran duda es aquí, ¿cómo hacemos? Porque si llevamos el mismo grupo de cerdas, por ejemplo, ahora en automática y después en autocaptura, puede dar bastante problema. ¿Has tenido alguna experiencia con eso, Javi? Mira, yo te voy a decir, o sea, primero tengo claro un poco lo que intentaría hacer, ¿eh? Otra cosa es que luego en la práctica se pueda hacer o no. Yo siempre intentaría en esta evolución, que esta evolución fuera manteniéndolo cada grupo en el sistema en el que estaba. Es decir, que nosotros fuéramos capaces de en el sistema de grupos de 60 cerdas tipo túnel, mantener las cerdas que ya hemos tenido allí y que todas las cerdas primerizas que fueran entrando en el sistema nuevo entraran en el sistema de ISF más mecánico con entrada y salida. Yo intentaría siempre hacer eso, porque no he tenido una experiencia directa en el uso de estos dos sistemas conjuntamente, pero sí hemos tenido mucha experiencia, por lo que os comentaba al principio, en el pasar de una jaula normal a un grupo, es decir, de un sistema a otro. Entonces, al final, una cerda de cuarto, quinto parto, que está acostumbrada a un tipo de sistema, y me da igual que sea una jaula individual o que sea un sistema ASF neumático, por ejemplo, esa cerda está acostumbrada a ese sistema. Por lo tanto, si la cambiamos a un sistema diferente, aunque pueda ser un sistema más sencillo, pero a un sistema diferente, por el camino seguro que vamos a tener algún problema. Por lo tanto, yo intentaría en la medida de posible mantener los grupos separados. Mira, me viene a la cabeza una experiencia muy interesante de alguien, de gente en Chile, que ellos desde el principio hicieron o decidieron apostar por el crecimiento en su sistema hacia electronic show feeding. En este caso creo que eran sistemas neumáticos, pero tenían clarísimo que iban a crecer, pero que las cerdas que estaban en jaulas individuales nunca iban a llegar, nunca iban a pasar al sistema de electronic show feeding, sino que las iban a mantener siempre en jaulas hasta que salieran de la granja. Y todo lo que va entrando nuevo, todo eso lo vas metiendo al sistema nuevo. Esa sería la única recomendación que les podría dar. Perfecto, muy bien. No, muy bien, y eso es interesante, Javi, porque es una forma, claro, fue creciendo y se fue adaptando hasta sacar toda la parte en jaulas, hasta que las cerdas que estaban siempre en jaulas saliesen y las que entren con su entrenamiento. Porque, claro, una máquina automática va a necesitar un poco más de entrenamiento y yo creo que una que está en la automática, ir en la mecánica es más fácil, pero la que está con la puerta cerrada, de que está en la mecánica y va a entrar en la neumática, va a necesitar entrenamiento. Es más complicado, se pone medio a medio. Para mí es la misma opinión que tienes tú. No se va a adaptar y tenemos que dividir la granja justamente para no pasar eso. Sí, sí, sí. Buenísimo. Una última pregunta aquí antes de terminar, Javi, hablando un poco más de la parte de tratamiento y de salud. De nuevo, Fernando, gracias por la pregunta. Algunos planteles que han pasado de jaula a corral han tenido que invertir en más tratamientos, ya que han salido enfermedades nuevas. ¿Es así? Esa es la pregunta. ¿Cuál es tu experiencia aquí, Javi? Mira, yo te diría que, bueno, lo primero con datos, ¿no? Hoy en día Europa, por ejemplo, y España, que son sistemas que trabajan con gestaciones grupales en su totalidad, son sistemas que han reducido más de un 40% su uso de antibióticos en los últimos años. Por lo tanto, nos pasa lo mismo que con la productividad.
Al final, un sistema bien manejado, cuando tengamos las cerdas adaptadas al sistema y mantengamos bien el sistema, no tendrían por qué darnos mayores problemas. Es cierto que si tenemos unas granjas con sanidad, por ejemplo, muy baja, granjas con muy mal mantenimiento, granjas muy sucias, donde no tengamos un buen diseño del corral, y entonces tengamos las zonas de descanso muy sucias, por ejemplo, en ese caso, por el contacto directo permanente de las cerdas, podría ser que hubiera una mayor transmisión de patógenos entre las cerdas, y eso en momentos puntuales nos obligara a invertir en más tratamientos. Pero creo que si eso pasa, hay una causa y hay que ir a buscar esa causa. O sea, no creo que sea por el sistema en sí o por tener las cerdas en grupo. Creo que es porque tenemos un problema en la granja con Claro. una sanidad baja, creo que es porque tenemos un problema en la granja con un mal mantenimiento de esas gestaciones grupales, porque tenemos un mal diseño del parque que hace que esté muy sucio. Por algún motivo en concreto nos está ocurriendo esto. Pero no creo que podamos decir que gestaciones grupales nos van a dar mayor uso de antibióticos o de tratamientos. Eso creo que no es una realidad, porque es una realidad que no vemos hoy en día en Claro. Europa. Incluso que se bajó como has comentado. Muy bien, Sí, Javi. sí. Buena información y es algo importante para conectar ya Instagram. Les agradezco Oh, ya mucho por pasó la hora. seguirnos. Sí, Javi, te agradezco por acompañarnos aquí, por estar juntos, compartir todo ese conocimiento que tiene de Europa. Te agradezco muchísimo y un gusto estar contigo aquí con con toda esa experiencia. Entonces, muchísimas gracias, Javi. Nos vemos pronto. Ojalá podamos hacer más eventos juntos también. Seguro, un placer, Jackson. Gracias a todos. Fernando, continuaremos con tus preguntas otro día, que veo por ahí, y tus inquietudes. Es bueno tener esas inquietudes porque es buenísimo. Muchas gracias por las preguntas, muchas gracias por el tiempo y un placer. Nos vemos pronto. Muchas gracias, amigos. Nos vemos pronto. Javi, un abrazo. Un Hasta abrazo, luego. chao.